4, 3, 2, 1, 0. Antes de que existieran las palabras, existieron las imágenes, marcas, símbolos, trazos, formas de entender el mundo y de dejar huella. Esto es Artefacto, el espacio donde el arte se diseña y el diseño se siente. Ideas que se miran, se piensan y permanecen. Todo esto en la voz de Alex. Imagina que entras a una galería donde todas las paredes están llenas de historias. Algunas hablan de dolor, otras de sueños, otras de rebeldía. Algunas parecen surgir de una pesadilla convertida en poesía. Pero todas tienen algo en común. Fueron contadas por mujeres que se negaron a permanecer en silencio. Bienvenidas y bienvenidos a Artefacto, el espacio donde el arte se diseña, el diseño se siente y las imágenes nos ayudan a entender mejor quiénes somos. Yo soy Alex con K y con Z y me da muchísimo gusto que me acompañes una vez más en este recorrido donde el arte y el diseño se encuentran para conversar, cuestionarse y, de vez en cuando, poner el mundo de cabeza. Hoy vamos a hablar de mujeres que hicieron exactamente eso, porque durante siglos la historia del arte fue escrita casi exclusivamente con nombres masculinos. No porque las mujeres no crearan arte, sino porque pocas veces se les permitió ocupar el mismo espacio de reconocimiento. Sin embargo, algunas decidieron abrirse paso a fuerza de talento, determinación y una visión propia tan poderosa que terminó transformando la manera en que entendemos la imagen, la identidad y la creatividad. Y aquí es importante aclarar algo. Este episodio no trata sobre artistas mujeres como una categoría aparte, no. Trata sobre artistas extraordinarias cuyo trabajo cambió la historia del arte. La diferencia parece sutil, pero no lo es. Porque Frida Kahlo no es importante por ser mujer. Es importante porque construyó uno de los lenguajes visuales más reconocibles del siglo XX. Remedios Varo no es importante por ser mujer. Es importante porque creó universos visuales que siguen inspirando ilustradores, diseñadores y narradores visuales casi un siglo después. Leonora Carrington no es importante por ser mujer. Es importante porque convirtió el simbolismo y la imaginación en una forma completamente nueva de entender la realidad. Y María Izquierdo y Aurora Reyes no son importantes únicamente por abrir puertas. Son importantes porque demostraron que esas puertas merecían existir. Comencemos con una figura cuya imagen se ha vuelto tan famosa que a veces olvidamos observar su obra. Frida Kahlo. Pocas artistas han logrado algo tan extraordinario como Frida. Su rostro es reconocible prácticamente en cualquier parte del mundo. Aparece en museos, libros, documentales, camisetas, murales, ilustraciones y redes sociales. Pero detrás de esa popularidad existe algo mucho más interesante. Un artista que convirtió su propia vida en materia prima para construir un lenguaje visual profundamente personal. La historia de Frida suele comenzar con el accidente que sufrió cuando tenía apenas 18 años. Un accidente brutal que dejó secuelas físicas durante toda su vida. Sin embargo, reducir a Frida únicamente al sufrimiento sería injusto. Lo extraordinario no es que haya sufrido. Lo extraordinario es lo que hizo con ese sufrimiento. Mientras muchos artistas buscaban inspiración en mitologías clásicas, paisajes heroicos o grandes acontecimientos históricos, Frida dirigió la mirada hacia sí misma. Convirtió la experiencia personal en territorio artístico. Habló del dolor físico, del amor, de la pérdida, de la identidad, de la maternidad, de la fragilidad y de la resistencia. Obras como Las dos Fridas, La columna rota o Autorretrato con collar de espinas funcionan casi como diarios visuales, pero son diarios extraordinariamente sofisticados. Cada elemento posee significado, cada color comunica algo, cada símbolo cumple una función narrativa. Tomemos por ejemplo Las dos Fridas. A simple vista observamos dos versiones del artista sentadas una junto a la otra.
Pero cuando más la analizamos, más capas encontramos. Dos identidades, dos mundos culturales, dos formas de entenderse a sí misma. La composición parece sencilla, pero psicológicamente es complejísima. Y aquí encontramos una conexión fascinante con el diseño gráfico, porque Frida entendía algo que cualquier diseñador debería recordar. Las personas conectan con historias auténticas. Mucho antes de que existieran términos como branding personal o storytelling visual, Frida había construido una identidad visual completamente coherente. Sus vestidos tradicionales, sus flores, sus joyas, sus colores, su forma de representarse. Todo formaba parte de una narrativa visual consistente. Hoy diríamos que desarrolló una marca personal, pero en realidad hizo algo mucho más profundo. Construyó una identidad visual auténtica. Y quizá por eso sigue conectando con nuevas generaciones. Porque en una época donde constantemente filtramos, editamos y maquillamos nuestra imagen pública, Frida eligió mostrarse vulnerable. Y esa honestidad sigue siendo profundamente contemporánea. Pero si Frida convirtió su realidad en arte, Remedios Varo convirtió la imaginación en arquitectura. Llegada a México tras huir de la Europa convulsionada por la guerra, Remedios encontró aquí un espacio donde pudo desarrollar plenamente una visión artística única. Sus obras parecen sueños cuidadosamente diseñados por una científica, una alquimista y una narradora trabajando juntas. Sus personajes viajan dentro de máquinas imposibles, habitan laboratorios fantásticos, manipulan energías invisibles, construyen universos donde la ciencia y la magia conviven sin conflicto. Lo fascinante es que detrás de toda esa fantasía existe una estructura visual extraordinariamente rigurosa. Observa cualquier obra de Varo y encontrarás composiciones perfectamente equilibradas, líneas que dirigen la mirada, ritmos visuales cuidadosamente calculados y una organización espacial casi matemática. Por eso resulta tan cercana al diseño, porque sus cuadros no funcionan únicamente como imágenes bellas, funcionan como sistemas visuales complejos. Y aquí aparece una idea interesante. Muchas personas piensan que creatividad y estructura son opuestos, que la imaginación surge del caos absoluto. Remedios Varo demuestra exactamente lo contrario. Sus mundos son fantásticos precisamente porque están cuidadosamente construidos. Cada elemento tiene una razón de existir. Cada símbolo cumple una función. Cada detalle participa en una narrativa más grande. Es una lección extraordinaria para cualquier creativo. La imaginación no está peleada con la disciplina. De hecho, muchas veces la necesita. Y entonces llegamos a Leonora Carrington, una de las creadoras más fascinantes del surrealismo. Si Frida hablaba de sí misma y Varo construía máquinas para explorar mundos imposibles, Carrington parecía hablar directamente con los símbolos. Sus obras están pobladas por caballos, criaturas híbridas, personajes mágicos y escenas que parecen desarrollarse dentro de un lenguaje secreto. No buscan ofrecer respuestas fáciles, buscan provocar preguntas. Y eso es precisamente lo que las vuelve tan poderosas. Porque Carrington entendía algo fundamental sobre la comunicación visual. No todas las imágenes deben explicarlo todo. Algunas imágenes funcionan mejor cuando invitan al espectador a participar, cuando dejan espacios para la interpretación, cuando generan curiosidad, cuando obligan a pensar. En diseño solemos hablar de síntesis visual, de la capacidad para condensar ideas complejas en formas simples. Carrington hacía algo parecido, pero en sentido inverso. Tomaba símbolos aparentemente simples y los cargaba de múltiples significados. Cada obra se convierte entonces en una conversación, no entre el artista y el cuadro, sino entre el cuadro y quien lo observa. Y esa capacidad para generar participación es algo que todo diseñador debería estudiar. Porque comunicar no siempre consiste en dar respuestas. A veces consiste en formular mejores preguntas. Pero la historia del arte mexicano no se sostiene únicamente sobre nombres mundialmente famosos. También está construida por artistas que durante demasiado tiempo permanecieron en la sombra. Una de ellas fue María Izquierdo, primera pintora mexicana en exponer en Estados Unidos. María desarrolló una obra profundamente conectada con la identidad nacional. Pintó mujeres,
fiestas populares, paisajes, tradiciones y símbolos cotidianos con una sensibilidad única. Mientras otros buscaban modernidad mirando hacia Europa, María encontró inspiración en México, y eso tiene una enorme relevancia para quienes trabajamos en disciplinas creativas, porque nos recuerda que la innovación no siempre consiste en buscar algo nuevo. A veces consiste en mirar de una forma distinta aquello que siempre ha estado frente a nosotros. Sus colores vibrantes, sus composiciones equilibradas y su capacidad para transformar escenas cotidianas en imágenes memorables la convierten en una figura indispensable dentro del arte mexicano. Y finalmente llegamos a Aurora Reyes, la primera muralista mexicana, una mujer que decidió ocupar un espacio que parecía reservado exclusivamente para hombres. Y no hablamos de cualquier espacio, hablamos del muralismo mexicano, el territorio de Rivera, Orozco y Siqueiros. Entrar ahí requería valentía, pero Aurora no solamente entró, también dejó su huella. Sus murales abordaron temas relacionados con la educación, la justicia social y los derechos de las mujeres. Utilizó el espacio público para amplificar voces que durante demasiado tiempo habían permanecido al margen de la conversación. Y eso nos lleva a una reflexión importante. Las imágenes tienen poder. Pueden perpetuar estereotipos, pueden reforzar prejuicios, pero también pueden abrir posibilidades. Pueden ampliar perspectivas, pueden construir futuros diferentes, y Aurora entendía perfectamente esa responsabilidad. Y quizá por eso su legado sigue siendo tan relevante. Al observar el trabajo de Frida, Remedios, Leonora, María y Aurora, encontramos algo en común. Ninguna de ellas pidió permiso para crear, ninguna esperó a que el contexto fuera perfecto, ninguna permitió que las limitaciones definieran el alcance de su imaginación. Y tal vez esa sea la verdadera enseñanza de este episodio. La creatividad no consiste en esperar las condiciones ideales. Consiste en crear incluso cuando las condiciones no son ideales. Consiste en encontrar una voz propia. Consiste en desarrollar una mirada única. Consiste en aportar algo auténtico a la conversación. Y antes de despedirme, quiero invitarte a reflexionar sobre algo. Piensa en las imágenes que consumes todos los días. Piensa en las ilustraciones, fotografías, campañas, diseños y obras que llaman tu atención. ¿Qué historias están contando? ¿Qué voces representan? ¿Qué perspectivas están ausentes? Porque ampliar nuestra mirada también forma parte del proceso creativo. Y cuanto más diversas sean las historias que conocemos, más rica se vuelve nuestra propia capacidad para crear. Gracias por acompañarme en este recorrido por la obra de mujeres que no solo transformaron la historia del arte mexicano, sino que ampliaron las posibilidades de lo que una imagen puede comunicar. Yo soy Alex con K y con Z, y esto fue Artefacto. Y recuerda, las grandes transformaciones no siempre comienzan con discursos monumentales. A veces comienzan con una persona, un pincel y la decisión de contar una historia que nadie más se atrevía a contar. Sigue creando, sigue cuestionando, sigue observando y sobre todo, sigue encontrando nuevas formas de mirar el mundo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Esto fue Artefacto, el espacio donde el arte se diseña y el diseño se siente. Gracias por escuchar, por observar y por crear con nosotros. Hasta entonces, que tu trazo sea libre y tu diseño tenga alma.